pues aquí estamos de regreso, listos para el próximo caso de hoy. Vamos a recibirlo con esta cita del escritor norteamericano Ray Bradbury, que dice: todo lo que sucede antes de la muerte es lo que cuenta. Que pasen los litigantes. Yo soy buena, pero no soy la Madre Teresa de Calcuta. A mí me dieron, yo también di. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Carmen, tú eres la demandante. Descríbeme quién es Rosa, por qué la demandas y qué pides para resolver el caso. Doctora, estoy aquí para demandar a la señora Rosa por la suma de $15,000 del entierro del viejo cochino ese, doctora. ¿Era tu padre? Doctora, déjeme le explico, por favor. Ese viejo cochino que me refiero fue el esposo de mi mamá por 40 años. Ellos eran un matrimonio violento, doctora. Había mucho golpe, verbalmente se ofendían muchísimo. Mi mamá tanto se empecinó con ese hombre porque estaba enamorada de él que hasta dejó que él me pusiera su apellido, doctora. Que te adoptara. Que me adoptara como su hija y yo no era hija de él. Mi padre no lo conocí, yo no era hija de él, doctora. Ok. Resulta ser de que cuando pasan los años, mi mamá decide un día para que no viera yo tanta violencia porque ya yo no rendía en la escuela igual, doctora. Yo iba a la escuela y me quedaba dormida porque por la noche no dormía por miedo a que se formara cualquier situación en la casa. Mi mamá me lleva donde mi tía y ahí me crié con mi tía. Mi madre de crianza fue mi tía. Ok. Cuando cumplí 18 años me quise ir a radicar a la ciudad de Nueva York. Al pasar de los años, doctora, yo siempre llamé a mi mamá cómo estaba, venía a verla para su cumpleaños, ¿Pero seguía Navidad. con el hombre? Ella seguía con él, doctora, a ella le gustaba ese maltrato. Resulta ser, doctora, de que un día me llama mi tía y me dice: hija, tengo que darte una mala noticia. Tu mamá falleció. Me sentí muy mal, doctora, bajé corriendo para Miami. Cuando estoy aquí en Miami, que termina el entierro, voy a la casa donde vivía José, mi padre adoptivo, lo ayudo a recoger. Eso era una puercada. Él tenía a mi mamá en las condiciones más deplorables del mundo, doctora. Yo me siento culpable porque yo dije, como yo viviendo tan bien, mi mamá nunca me dijo nada, yo me lo hubiera llevado y lo hubiera dejado. Mira, pero si tu mamá quería estar ahí, ¿tú qué podías hacer? Déjame Bueno, explicarte. doctora, yo cogí, lo ayudé a limpiar y él me dice: Carmen, yo aquí no puedo seguir pagando solo la renta. Y le dije: ¿qué vas a hacer? Porque yo no me lo quería llevar conmigo, doctora, para allá arriba. Claro. Resulta ser que él me dice que tenía una vecina, que es esta señora, y que ahí le podían dar un cuartico a él. Y él ahí iba a vivir bien, que ellos eran como su familia. Voy a casa de ella, veo que todo el ambiente era normal y me regreso para Nueva York a mis trámites, a vivir allá. Cuando llego a Nueva York, a los tiempos, siempre la llamé: Rosa, ¿cómo está usted? ¿Cómo está su hija? No, cuando yo podía, doctora, en este país no es un país de estar llamando cada 5 minutos con un celular. Ella porque no trabaja, pero yo trabajo, doctora. Yo cogí y un día ella me llama y me dice: Carmen, yo necesito que tú bajes para acá, porque el problema es que tu papá está en unas condiciones muy graves y si hay que firmar algún papel legal, aquí la que puede firmarlo eres tú, que eres la hija por apellido. Bajé, doctora, cuando estoy en el hospital, que parece que ella llevaba ya 3 o 4 días en el hospital con el viejo. Porque fui yo la que asumí. Cuando te dio la gana me avisaste. Cuando a ti te dio la gana, tú me avisaste. Porque tú no te ocupabas. ¿Tú no te ocupabas? Doctora, ella me dice que si yo tenía arreglado el funeral de mi papá. Yo le digo que cuando mi mamá falleció, al lado del lote de ella compró un espacio para él, que se pagó la mitad del dinero, doctora, que aquí tengo evidencias. A ver. Esto lo pagué yo, doctora, fueron $15,000. Algo tenías que hacer. No, mija, que como que algo tenía que hacer. Mira, tú eres una descarada. Si no te ocupaste de nada, Déjame no hablar con la doctora, yo no estoy hablando por contigo. favor, Ya te va a por tocar favor, que tu yo no me voy a turno. igualar a Eres tu muy clase. descarada. Tu clase nada que ver con la mía. Ok. Doctora, el viejo coge y llego a la funeraria. El viejo no tu Oye, padre. espérate, tú le preguntas a ella que si tu papá había dejado algo para Sí, cubrir. ajá. All right. Y entonces, Ella me dice que solamente él le había dado un cheque por $9,000 y que eso se utilizó para una silla de ruedas, un pamper. ¿Qué pamper, doctora? Si aquí los viejos todo el mundo sabe que el Medicaid le cubre las cosas y las pastillas. Correcto. Ella se lo gastó en el mall, en las boticas, en las ropitas esas que usted le ve que eso es la vida que Qué le gusta a ella. envidiosa tú eres. Esa es la vida que le gusta a ella, doctora.
Ok. Esto no es de risa. No, yo sé, pero no te preocupes, que es que a la gente le da risa las cosas que uno Doctora, le da esto ganas no de de llorar. una vez se da risa. Porque Yo sé, así que continúa. Bueno, dale. doctora, a los 2 días de estar en el hospital, mi papá fallece. Ok. Voy para la funeraria. Cuando llego a la funeraria, el agente me dice, mira, tienes una opción, o pagas los $15,000. $15,000, yo, doctora, ¿de dónde yo voy a sacar $15,000? Tienes Si yo lo que hacer estaba algo. aplicando, me iba haciendo un lower. Ok. $15,000. Lo menos Yo que puedes tenía hacer... que pagar para que él no fuera para un freezer. Ah. ¿Usted me entiende? Ajá. Y entonces yo decidí entre mis compañeros de trabajo, un ahorro que yo tenía en mi tarjeta de crédito, pagar, doctora. Y entonces pagaste los $15,000. Pagué los 15,000 pesos y la niña echándose fresco. Ajá. Pero eso no es todo, doctora. Lo mejor viene ahora. A ver, Yo llevo al velorio de mi papá, déjeme tomar un poquito de agua. toma agua. ¿Qué Yo artista llego al eres? velorio de mi papá, doctora, y veo a la hija de esta tipa tirada arriba de la caja de Qué mi papá falta de diciendo, respeto tú ¡ay, eres! mi abuelito querido Era se me su murió! abuelo, Dios, era su ¿cómo abuelo. Ah. Y ella, no llores, que papá. mi papá está en el cielo, ya con Dios no va a sufrir más. Doctora, yo me quedé. Yo dije, ¿de qué abuelo hablan aquí? ¿De qué padre hablan aquí? Entonces Mi había un padre. muchachito jovencito, descarada. Había un muchachito jovencito y me la acerco. Le pregunto, ven acá, ¿cómo es esto de que mi abuelo, de que mi papá? Dice, sí, el papá tuyo es el abuelo de Nati. Y me dice, doctora, de que él le había pagado carro, casa. ¿El viejo? El ¿Tu papá? viejo, doctora. ¿Le había pagado a todos ellos? Ajá. ¿Casa? Casa, carro. Carro. No, pero eso Unos no es 15 así. a No, todos no, a meter no, el no, crucero, no, doctora. no, Y no. yo pagando $15,000, doctora. Ok. Usted me No puede te ayudar, ayudo, por favor. ok, Yo estoy perfecto. desesperada, Ok. doctora. Ok, entonces tú lo que Ladrona. quieres es que te Yo no soy ninguna reembolsen los ladrona, tú eres una $15,000. Sí, doctora. es Porque eso. al final el señor tenía una doble vida. Sí, doctora. Ese es el tema de este caso. Sí, doctora. Ya lo veo. Gracias. Hacemos un corto receso y a la vuelta usted responde. ¿Tú tienes prueba de lo que me estás diciendo? ¿Que tenía casa y todo eso? Sí, doctora. Ok. No se vayan, que regresamos con más de esta situación. Ese señor me vigilaba en el baño. Está Ese bien, señor era un degenerado. Tu abuelo Él era me un crió a mí desde que yo era descarado y tu mamá pequeña. también. Él a mí me Dile- bañaba. ¿Usted cree que es normal que una niña a los 7, 8 años la bañe un abuelo? Caso cerrado. Qué difícil a veces es descubrir que los seres que amamos son totalmente otra persona después de la muerte. O sea, nos descubrimos después de que estas personas mueren, que han vivido una doble vida toda la vida. Muy complicado. Ok. ¿Cómo respondes a la demanda, Buenas tardes, Rosa? doctora. A ver. Buenas tardes. Mire, la historia no es tan así Ah, como la no. cuentan. ¿Y cómo no, yo le voy a sintetizar. Mi papá era una persona especial, no porque fuera mi papá. Él no era tu papá. Yo lo Él miré. era el ¡Cállate querido la de boca, tu te dije mamá! ya! Él era el querido de Y tu ya mamá. no la soporto, porque esto me ha hecho la vida imposible. Por favor, Hace- espérate. desde Espérate, que mi déjame padre se escuchar la casó. versión de Ya, ella. por favor. Déjame ¿Hasta escuchar. cuándo? Oye, déjame escuchar la versión de ella. Ah. A ver, ¿por qué tú le dices tu papá? ¿Era tu papá? Mire, doctora, mi papá empezó una relación con mi mamá siendo yo muy pequeña, mi hermana y yo. Ah. Y ese fue el patrón. La mamá era tan... El esposo de mi mamá. Le voy La a mamá ir era el esposo de mi mamá. Ok, sí. O te callas o te callas. Ah, ya, por perdone, doctora. Eso pero es que ya me amenaza. tiene- me Está tiene fuera de grabándose. paso ya, porque Amenaza grabada. esto es- Ok, continúa. Desde que mi padre estaba Rosa, habla. Perdón, continúo. Sucede que mi papá nos crió a mi hermana y a mí porque tenía una relación con mi mamá. ¿Pero ustedes sabían que era casado? No, éramos muy pequeñitas, mi hermana y yo. Mi mamá era... Sí sabía que era casado. No, doctora, perdón. Mi hermana y yo éramos muy pequeñas, no sabíamos, él era la pareja de mi mamá. Pero tu mamá sí sabía. En la adolescencia, sí, mi mamá la vieja sí, era una sinvergüenza, pero no teníamos igual que todas alcance. ellas, En la adolescencia descaradas como ya son. supimos que mi papá tenía una doble vida, tenía su pareja, su casa, su familia. Pero eso era penado.
En mi casa no se podía tocar ese tema. No, lo único que importaba era que le prohibido comprara hablar del cositas, caso. doctora, y pan todo el mundo Ok, los sábados cuando aguanta el viejo ahí, cobrara. déjame escucharla. ¿Qué Estaba- más? Mi papá tenía prohibido hablar del caso. Claro, imagínate. Ajá. Muere mi mamá. Ya éramos adolescentes. Mi hermana se va de la casa y mi papá se mantiene ayudándome, apoyándome. Manteniéndote porque no te Yo de gusta hecho trabajar tenía- y eres cállate una la boca. descarada. Ok. Yo tenía, Carmen, yo tenía alrededor de 17 años, tenía incluso un noviecito, quedé embarazada. Mi papá no me desamparó jamás. Incluso me llevó al altar, A la me Virgen entregó María, ante los doctora, la ojos de llevaron Dios. al altar. cállate, Y me Carmen. casé. Tuve mi niña. Ese era su sueño, tener una nieta. Nunca me desamparó. De hecho, se mantuvo allí conmigo y con mi niña. La bañaba, hacía las compras, las tareas de la escuela de la niña, todo. Era su abuelo, era mi papá. Así lo vi yo desde muy pequeña. Conclusión. Su señora muere y mi papá viene a vivir del todo para acá, para mi casa. Acaparadora como son ustedes. Le compra a mi niña en los 15 años un carro. Ay, Porque él quiso darle el gusto a mi niña y aquí está Ok. la prueba. Ok. véndelo para que me ayudes a mí con los Acércame. $15,000. Oye, No seas dime tan una cosa. descarada, ¿Y la véndelo. casa también la Y había la comprado casa, él? doctora, no es casa justo la que yo me puso a quede con nombre- una deuda teniendo ella a todas esas nombre de propiedades. él No es y justo. mío. Eres una Pero descarada. pero la compró él la casa. Sí, mi papá. Claro, la compró papá, claro. Pero Ok, en vida, mi papá claro. le dio un infarto, un primer infarto. Claro, ya Que- entendí, ya, Ya, di, le dio ya. un primer infarto Ok. y perdón, doctora, perdón. Me dio un cheque de, ahí está el tema principal, me dio un cheque de $9,000. Que te lo gastaste en el mall, en jeansito y Me en dio un botica cheque y en ayer y me dijo que cubriera los gastos de la casa. Mi papá estaba totalmente lúcido, doctora. Totalmente lúcido. Ahí está la firma de él. Sabrá Dios que le Me diste dio al el viejo cheque. cuando te dio el cheque de Compré $9,000. silla de ruedas, cubrí todas las Una silla de necesidades. ruedas no cuesta Cubrí $9,000. todas las ¿Quién tiene necesidades de la testigos? casa. Yo traigo a mi testigo, doctora. Y yo tengo mi testigo. Hacemos un corto receso, recibimos a los testigos y le daremos solución a este caso. No se Yo vayan. no le voy a pagar nada Sí, porque sí, no voy a pagar con nada. Yo No voy a pagar hubieras nada. venido aquí, Rosa. No me diga lo que vas a hacer o no vas a hacer. Es que yo Regresamos- estuve con él hasta el último Rece- momento. Regresamos Me ocupé, yo después ocupé del ella. corto receso. No Tírale se el vayan. martillo, doctora, ya. Mira para eso, descarado. Muerto está. Siempre estuvo ¿Por ahí qué tú le conmigo. agarrabas el pene a tu abuelo? Ahí hay un movimiento en la mano que a mí no es aguantar. Caso cerrado. Bueno, pues continuamos con este caso que se trata de un viejo degenerado que tenía una doble vida. Simple y llanamente. Esto era un hombre que tuvo una relación con la madre de esta mujer por 40 años y simultáneamente estaba teniendo una relación con una vecina a quien también le compraba casa, carro, mantenía la familia, etcétera. Y ella viene a que le reembolsen sus $15,000, la segunda familia que se benefició de todos los bienes materiales que dejó el hombre ese. Vamos a ver a los testigos. ¿Cada una tiene un testigo? Yo tengo mi testigo. Pasemos a los dos testigos a la misma vez. Ah, ¿y tú qué estás aquí? A decir la verdad. Ella no está tan ¿Para qué cara tú como tú. viniste? Ella no está tan Señora, cara como tú. señora, Sinvergüenza. señora. Intimidar a un testigo es criminal. ¿Usted quién es, señora? ¿Cómo se Yo llama? soy Marta. ¿Y usted viene de testigo de quién? De Carmen. De Carmen. Ok. ¿Cuál es su testimonio? Yo soy la hermana de Rosa, pero vengo a apoyar a Carmen porque me parece que es injusto que ella esté pagando ese dinero cuando todas las cosas Rosa las ha heredado. Pero no es eso solamente. Descarada. ¡Silencio! Cuando mi madre murió, yo me tuve que ir de la casa, porque yo soy mayor que ella. Me daba cuenta mejor de las situaciones. Ese señor me vigilaba en el baño. Está Ese viendo, señor era un doctora. degenerado. Yo tuve que sufrir
terribles vejaciones. Decírselo a mi mamá. ¿Pero cómo vas a decir Que me eso a mi cogiera, abuelo? que me ¿Cómo cogiera tú vas la a ropa decir eso, tía? interior. ¿Qué cosa es eso? A mí eso me llenó de pavor. Se lo dije a mi mamá y le dije a mi mamá que yo me tenía que ir de la casa. Me dijo no, que no, Oye, que el teníamos que segundo caso aguantar igual, porque él igualito. nos estaba manteniendo. Descarada, Y ella no parada, trabajó eso es más mentira. Eso desde seguro que él no vino. dejaba que la violaran, doctora, Sí. la muchachita, porque la tuvieran. Oye, cállate. Claro que sí. Entonces, ¿te abusó sexualmente este hombre? No, me toqueteó. Claro. Y se lo dije a mi mamá. Eso está Mi mal. mamá me dijo que había que Eso es mentira, aguantar, que eso doctora. no era Doctora, nada del eso otro es verdad, mundo, que él era, se doctora, portaba como permiso. mi papá. Eso es verdad. Que era como Doctora, mi papá. ¿Y usted permiso. tiene prueba de eso? No, claro que no. Bueno, no voy a aparte tener de su prueba, permiso. testimonio. Es mi Permiso. testimonio. Sí. Pero Permiso, doctora, por Eso favor. sí es verdad. Eso está mal. Eso cómo va a ser. Mi abuelo no era así. Tu abuelo Él era me un crió a mí desde que yo era descarado y tu mamá pequeña. también. Él a mí me di bañaba. la verdad, mi vida, ¿cómo ¿Qué era es él? verdad de qué? Ven, ven, Eso está ¿cómo? mal, no, no ven, puede ser. Pero ¿cómo se te bañaba? ¿Qué hacía un hombre bañándote a ti? Ay, Dios mío, yo las tengo que matar a todas esas. ¿Por qué te bañaba el hombre a ti? Porque él era mi abuelo cuando yo era pequeña. ¿Hasta qué edad te bañaba? Permiso, doctora. 7 años, 8 años. ¿Qué tiene que ver eso? Doctora. Yo, después que me fui de la casa, frecuenté muy poco la casa. Y hace más de 2 años que ya yo no iba. Porque la última vez yo tomé un video que se lo di a producción. ¿Qué video? Porque ya yo no invento, qué recibía. Déjeme ver, señor director, por favor. Destila veneno. Lo que destila es veneno. Ven para acá, para acá. Sí, eso soy Mira yo, para mi eso, abuela. descarado. Muerto está. Nada. Está Es lo en que el se ve infierno, allí. que la No, vaina no, con papel, no, con papel, no, con la mano, con la... Oye, mira para Así eso, nada. doctora. Lo estaba Hermana, que tenía que cuidar a la niña. Estoy ayudando Que a mi Él abuela. se infartaba, él se Cuando orinaba era afuera, joven. doctora, y había que ayudarlo. Y Ella ella lo permitía. sí, Él estaba sí, de sí, Oye, estoy ¿qué ayudando a tú mi estabas abuelo. haciéndole al abuelo ahí? Yo estaba ayudándolo porque es que tiene ¿Ayudándolo problemas a qué? a orinar. Porque él no podía, doctora, él estaba impedido, Yo estaba ayudando a infartado. orinar. Pero Yo me- aguantándole el pene. Sí, doctora. Claro, se puede hacer porque de se otra orinaba forma. afuera, porque se orinaba arriba. Mira, no, un momentito, pero no, pero ahí hay una emoción, ahí hay un movimiento en la mano que a mí no es aguantar. I'm so Doctora, sorry. él me dice cómo lo tengo que hacer y yo se lo hago, más nada. Doctora, No hay eso es morbosidad morboso. ninguna. Eso sí es doctora. ¿Qué movimiento hay? No hay morbosidad. Yo, mi hija de 15 años, No. bendito, que le limpie la Cállense. Ven acá. Ripiera. ¿Hasta qué edad te bañó tu abuelo a ti? A los 7 años. ¿Por qué? Porque él siempre estuvo apoyándonos a nosotros. Pero, Porque era su niña. Es un ¿por qué le tiene que descarado. bañar? Doctora, eso es lo normal. Si yo me siento un día mal, si yo un día... Él siempre estaba ahí conmigo. Si los niños después de 5 años se bañan solos. No, doctora, pero es que mi abuela siempre estaba ahí conmigo. ¿Y te toqueteaba? No, él no me toqueteaba. Esa es mi tía, que ella está mal. No, no está mal. Ahí tiene una evidencia que para mí es bastante clara. Pero es que mi abuela siempre estuvo ¿Por ahí qué tú le conmigo. agarrabas el pene a tu abuelo? Porque yo estaba ayudando a mi mamá. Pero ayudarlo en Doctora, eso, eso es normal. Pero si estaba parado, estaba parado. No, yo lo mirándote estaba y tú- ayudando y lo estaba aguantando también, doctora. Doctora Geisha Menéndez, el doctor Ángel Leal. Lo estaba ayudando. Vio, doctora, porque yo no quiero pagar los $15,000 solos. Lo que Yo la no gente- voy a echar de todo, no te voy a dar nada. Lo porque que la eres gente un aguanta dinero. por dinero. Lo que la gente aguanta por dinero. ¿Usted cree que es normal que una niña a los 7, 8 años la bañe un abuelo? No, doctora. Claro no es que no es normal, no normal. es lo correcto que la esté bañando la figura paterna cuando tiene a su mamá. Que Hay la mujeres fue- en la casa, no hay Exacto. por qué un hombre bañar a una niña de 7 u 8 años. Las imágenes esas donde ella le está aguantando el pene y en ese movimiento, eso. Tampoco creo que es correcto, es completamente inapropiado. Si el abuelo necesitaba ese tipo de asistencia, hay otras maneras en que se le podían dar esa asistencia al señor, ya sea por enfermedad o a lo mejor la hija podía ayudarlo. No poner a una menor de edad en una posición sin necesidad, donde tuviera que estar expuesta a tocarle los miembros. Yo considero eso como un abuso sexual. Correcto. Totalmente. Además que creo que... Envuelto en que vamos a ayudar al abuelo. A la abuelita. No, ese era su abuelo, esa era su vida. Doctora, todo era
Lo otro que me preocupa es que le estamos enseñando que ella ahora tiene esta visión distorsionada de lo que es apropiado o inapropiado con respecto a su interacción con un adulto. Entonces, a la niña no le estamos enseñando tampoco cómo conducirse con otra persona y cómo protegerse ella misma de que otra persona pueda venir y abusarla o aprovecharse de ella. Siempre me daba consejos y él me decía que otro hombre que no me dejara, yo me podía sentar. Sí, nada más a él. A él nada más. Nada más a Porque él. era su abuelo, no tenía Típico culpa. pedófilo. Así son los pedófilos. Nada más a él. No era que el abuelo de ella. Así era que el tienes querido que de tu abuela. despertarte del dulce sueño donde estás viviendo. Mire, doctor Leal, ¿qué impide a que esta, que es la hija legal de él, se lance contra las propiedades que él le dejó a estas personas? Yo creo que ella pudiera hacerlo. Hay un concepto poco utilizado que se llama la adopción virtual, Ajá. donde básicamente pudiéramos ver esto desde el punto de vista de una adopción legal de ella por parte de este Ella señor. fue adoptada legalmente. Ella fue adoptada. Ella era la hija legal de Ella ese fue- hombre. Y él le dejó una herencia a una otra familia. Total. ¿Por qué no se puede lanzar ella contra esa herencia, contra esa casa? Aquí está, hay una casa, hay carro. ¿Por qué no se puede lanzar ella contra esa herencia? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque entre otras cosas, si él no la excluye a ella específicamente en el documento testamentario, si es que existe un O documento... sea, que a mí legalmente me parece que la única heredera legal Sí. de la casa, del carro y de todo lo que dejó el viejo maldito ese es ella. Pero él es Y vida, dicho pero sea no de como a mí. paso, y hay temas de competencia mental o legal de parte de este señor por la conducta que hemos visto, y en realidad habiendo una sola heredera legal, Que es ella. soy que es la yo, demandante, que se ocupó de él, yo no importa, desde- pero soy su hija y lo de la porque me dio su adopción apellido. virtual lo digo simplemente por el tema de la deuda. Porque ella tuvo que cargar con toda la deuda si hay aquí Nunca se dos ocupó hijas. de él. Ok, lista para la decisión del caso. Oye lo que te voy a decir. Todo lo que te dejó el viejo ese le pertenece a ella legalmente. doctora. Gracias. Pero como ella ha venido aquí nada más que a pedir $15,000, el reembolso del funeral, yo pienso que tú, agraciadamente, con mucha cortesía, le debes de devolver el dinero. ¿Qué dinero? Los $15,000. $15,000. Yo no tengo ese dinero. Vende la casa, el carrito de tu hija, que se vaya a ir para la escuela. Tú no estás entendiendo lo que está en juego aquí, ¿no? Ella se puede lanzar contra todas tus propiedades y posiblemente las va a ganar, porque ella es la única heredera realmente legal y yo te estoy dando la opción de pagarle los $15,000 y que tú te quedes Elige, porque te vas a con quedar en toda la la calle. porquería que te dejó el viejo maldito. ¿Qué escoges? ¿Cara o cruz? ¿Qué quieres? Que yo no tengo dinero, doctora. Y no puedes ponerle una hipotequita a la casita esta y tú salir de este lío. No. Te concedo la demanda en su totalidad. Le pagas los $15,000 en 30 días. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día y gracias por acompañarnos.